lección 12 de esta de este mini cursillo sobre Freud, su vida y su obra, a la que me habéis acompañado, por lo que me siento enormemente agradecido a vosotros. No puedo dejar terminadas mis elucubraciones sobre las circunstancias sociohistóricas y personales que moldearon la personalidad de Freud sin decir que este hombre estaba enfermo de cáncer de mandíbula. Y aunque él se había propuesto no estar enfermo nunca, es decir, no vivir como un enfermo, tuvo que soportar 33 operaciones quirúrgicas y ajustarse una prótesis de mandíbula que le dañaba enormemente y le desfiguraba su rostro y su habla. Pero sorprendentemente producía más en los momentos de mayores crisis. Un ejemplo de autosuperación y de resiliencia. Cuando optó por la muerte, este hombre estoico e incansable estaba escribiendo la síntesis de todo su sistema de pensamiento. Esquemas del psicoanálisis, se titula. Poco antes de su muerte, un año antes, había escrito Moisés y el monoteísmo, y antes el malestar de la cultura. Como digo, ejemplo de resiliencia, de superarse en los momentos más difíciles. En la ocupación de Austria por las tropas alemanas, no le quedaba más salida para su supervivencia y la de su familia que el exilio. Los nazis habían llegado a quemar sus libros en una hoguera. Lo quemaría a él y al resto de la familia. Él se resistió al exilio todo lo que pudo, con el argumento de que el capitán es el último en abandonar el barco. Servía al capitán del barco de la familia. Y con la excusa de que ya a su edad y con su alto grado de decepción por la vida, igual le daba la muerte, deseada ya por él, igual le daba que le llegara a manos de los nazis o en cualquier otro lugar. Lo que verdaderamente le convenció para decidir el exilio fue que era lo único que podía hacer para salvar la vida de su esposa Ana, de su cuñada Mina, que vivió toda la vida con ellos, y sobre todo también de su hija Ana, que había sido arrestada durante un día angustiosísimo para toda la familia en los calabozos de la Gestapo, y que fue además la ocasión y la oportunidad de que por primera vez la familia vieran llorar a Freud. También quería salvar la vida de su sirvienta doméstica Paula Fitz, que se la llevó con ella al exilio. 4 de sus 5 hermanas terminarían la vida asesinadas en el campo de concentración de Auschwitz. Murió al año siguiente de su exilio en su casa de Maresfield Garden 20 de Londres, después del que el doctor Schur, que se exilió también con él, le administrara una inyección letal, solicitada por él, viejo estoico, con la complicidad del médico y de su entrañable cuidadora, su entrañadísima y queridísima hija Ana, psicoanalista también, a ejemplo de su padre. Precisamente mañana es el aniversario de la muerte de Freud. Aquel mismo año lo visitó Dalí, introducido y acompañado
por el escritor y pensador Stefan Zweig. Stefan Zweig consideraba a Dalí el pintor de más talento de la nueva generación y sabía que admiraba enormemente a Freud. Y desde su mirada extravagante y surrealista y también simbolista, Dalí dijo que Freud tenía cabeza de caracol. Le dibujó un retrato en el que, al parecer, ya se pronunciaba su muerte y se intuía que su final era inmediato. Por esa razón no la quisieron enseñar, pero actualmente se conserva, yo la he visto, porque se conserva en la misma casa de Marienfeld Garden 20 de Londres, convertida en museo de Freud y de Ana. Yo he tenido la suerte de visitarlo y me ha inspirado a escribir un libro que publiqué con el título Ana, mi amiga, y después se ha publicado en segunda edición con otro título, Ana Freud, una mujer y un destino. En el epistolario de Sigmund Freud, recopilado por su hijo Ernst, se reproduce su última carta, escrita 3 días antes de la muerte a su amigo el poeta alemán Alfred Schiffer. Esta carta a Schiffer, el poeta, termina con esta palabra: no todo lo que yo pueda decirle de mí, tal como me solicita, coincidiría con los deseos que expresa. Pero es que ya tengo más de 83 años, que debería haber muerto, y que solo me queda seguir el consejo de uno de sus poemas: espera, espera. Bueno, pues en el epistolario donde se recoge esta carta se incluye, después de espera, espera, una nota escrita a mano por su hijo, que dice así: durante la noche del 22 al 23 de septiembre, a las 3 de la madrugada, 3 días después de haber escrito esta carta, falleció Freud. Y ya quiero terminar este recorrido que he hecho con todos vosotros a lo largo de la vida y de las circunstancias existenciales de Sigmund Freud, añadiendo las hermosas y significativas palabras que su amigo, el escritor y pensador Stefan Zweig, leyó a modo de oración fúnebre el día de su entierro en el pequeño cementerio Hampstead de Londres. Leo: cada uno de nosotros, los hijos del siglo XX, tendrían una forma de pensar y de entender distinta si él no hubiera existido. Cada uno de nosotros pensaría, juzgaría, sentiría con más estrechez si él no hubiera pensado antes que nosotros, si no nos hubiera empujado hacia nuestro interior. Y siempre que intentemos adentrarnos en el laberinto del corazón humano, su guía espiritual alumbrará nuestro camino. Todo cuanto Sigmund Freud creó, exploró, interpretó como descubridor y guía, nos acompañará siempre en nuestro caminar por la vida. Bueno, pues ahora os voy a pedir algo que os pido que oigáis con atención. Que muchas de las ideas de Freud son controvertidas, por supuesto. Que muchas de sus teorías están sobrepasadas y obsoletas, que otras han caído como
hojas caducas de un árbol después renovado y reflorecido. Totalmente de acuerdo. Que muchas han sido sustituidas, mejoradas, completadas. Está clarísimo. Que algunos enanos encaramados sobre los hombros del gigante han visto más allá, un poco más avanzado en el camino que seguían. ¿Quién puede negarlo? Además, él mismo lo tenía previsto y hasta escrito. Bueno, pues dejadme ahora que os cuente una alegoría. La leí en una antigua novela de la escritora Ayn Rand, llevada al cine y protagonizada por el legendario Gary Cooper. El manantial se llamaba la novela y la película. Y en ella se cuenta la historia del hombre que inventó el fuego. Bueno, es que el hombre que inventó el fuego se quemó muchas veces mientras intentaba experimentar con su prodigioso invento. Y después, cuando se lo presentó a los coetáneos conciudadanos, estos se aterrorizaron pensando que era un aliado de las fuerzas infernales para destruirlos, y lo condenaron a muerte, carbonizándolo en la hoguera de su propio invento. Pero aquí concluye la historia. Desde entonces, toda la humanidad se calienta con el fuego, se alumbra con el fuego y se alimenta gracias al fuego. Todo cuanto Sigmund Freud exploró y interpretó como descubridor y como guía nos acompañará siempre en nuestro caminar por la vida. Gracias, de verdad. Muy agradecido a vosotros por vuestra compañía, vuestro interés y vuestros comentarios. Hasta pronto.